Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Para mí es un gusto volver a saludarlos en este desarrollo de los contenidos del primer bimestre de nuestro componente académico Derecho Civil, Personas y Familia. Esta vez tendré la oportunidad de hablar sobre la unidad 2 que nos corresponde en los contenidos del primer bimestre. En su primera lámina, nosotros vamos a hablar sobre la división de las personas, en el cual se enmarca el artículo 40, el artículo 41 y el artículo 44, en lo que es la división de las personas, en el cual se nos manifiesta el artículo 40 que las personas se dividen entre naturales y jurídicas. Y también en el artículo 41 manifiesta que son las personas naturales y nos indica que son las personas, todos los individuos de la especie humana de cualquiera que sea su edad, sexo o condición, dividiéndose entre ecuatorianos y extranjeros. Además de esto, el artículo 44 nos hace énfasis en que las personas se dividen además en domiciliadas y transeúntes dentro de nuestro contexto ecuatoriano. Aquí yo les indico tanto como en la guía que tenemos como material de aprendizaje un esquema para que ustedes puedan ir identificando cada uno de los pasos que tenemos que dar, identificando por qué esta división de las personas. He venido a citar un autor en el cual habla mucho de derecho civil, el doctor Luis Parrafés. En una determinada obra expresa que todas las personas naturales son los individuos de la especie humana, en cual en la personalidad constituye una condición inseparable, una adherencia a su condición de tales. Como también nos habla sobre la persona jurídica y nos manifiesta que las personas jurídicas, en cambio, son entes de carácter abstracto, inmaterial, sin existencia corpórea. Se trata de ciertas organizaciones creadas por el hombre y ratificadas por la ley, cuya razón de ser deriva de la necesidad de cumplir cierto objetivo en la vida social. Su personalidad es una consecuencia, no ya de su naturaleza como sucede con las personas naturales, sino de consideraciones prácticas que exigen que dispongan de certidumbre jurídica. Es el caso, por ejemplo, de las compañías, organizaciones mercantiles que requieren de actitudes de tener derechos y contraer obligaciones para poder desempeñar sus actividades. O podemos hablar de un club deportivo, de un partido político o de una universidad, en el cual nosotros nos podemos enmarcar ya viendo todas las necesidades y las obligaciones que tenemos ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, y también que se enmarcan las autoridades y la parte administrativa para nosotros poder enfocar, y cada uno tiene su responsabilidad dentro de esta sociedad ecuatoriana. Vamos a seguir, esta vez vamos a hablar sobre el domicilio. También tenemos una división del domicilio. Como podrán observar en el gráfico que antecede, tenemos claro cómo se divide el domicilio en político y civil, pero para afianzar las definiciones que se han dado es necesario ejemplificarlas. A continuación presento algunos ejemplos de los cuales ustedes pueden entender esta división que se les ha presentado aquí. En su lado izquierdo tenemos el domicilio político, en la que dice es relativo al territorio del Estado Federal. O sea, todo el límite que nos protege la línea límite de cada uno de nuestras fronteras, que es el lado político dentro del Estado en general, en cualquier lado en cualquiera de las provincias que nosotros tengamos. La Constitución y efectos pertenecen al derecho internacional. Esto nos podemos enmarcar que es la garantía que tiene un domicilio político. Aquí también manifiesta que todo el territorio del Ecuador tiene domicilio político de una persona. Por eso se sienten protegidos cualquiera de las personas que vienen a visitarnos o que están inmersas por situaciones ajenas a su persona. Ustedes en el contexto de noticieros o en el contexto social se darán cuenta la parte de los hermanos cubanos, la
parte de los hermanos colombianos, que nosotros hacemos énfasis en que garantices una vida tranquila, ya que ellos subsisten dentro de nuestro país. Así también tenemos nosotros el domicilio, el domicilio civil, en el cual nos enmarcamos en su monitor al lado izquierdo, que nos necesita que es relativo a una parte del territorio ecuatoriano. Es a donde nosotros fijamos, ¿sí? Aquí también nos dice lugar donde un individuo estaría físicamente, ¿sí? Y legalmente se constituye el asiento de la persona civilmente, a donde usted puede ser domiciliado para cumplir con sus derechos y obligaciones, así como también para poder asistir. Esto es muy importante saber y ampliar un poco el contenido, porque como nosotros como abogados que vamos a hacer ya en su profesión, ustedes tendrán que determinar bien el domicilio para poder quitar cualquiera de estas demandas que vamos a tener cuando seamos abogados en libre ejercicio, y eso nos permite la carrera. También podemos hablar sobre el lugar donde habitualmente ejerce su profesión. Es también el domicilio. Ahí tenemos el domicilio de los militares, tenemos el domicilio de los policías, el domicilio de las señoras que hacen asistencia doméstica, ¿sí? Ellos, como permanecen parte de su vida rutinaria dentro de los cuarteles, hacen su profesión, hacen de asiento su domicilio civil. El cantón Ciudad de Loja es el domicilio civil de una persona. Claro que es el domicilio de una persona. En este caso es mi domicilio como ejemplo. El domicilio civil de la Coordinadora de Titulación de Abogado es el cantón Ciudad de Loja, por cuanto este lugar específico tiene su residencia. Podemos decir también que el domicilio civil de usted como estudiante de la UTPL y que vive dentro del territorio nacional es el cantón y provincia donde tiene su residencia, puede ser Quito, Cuenca, Loja, o su determinado sitio habitual de residencia. Eso nos hacemos en la diferencia entre político y civil. En cada uno de los contextos que nosotros vendríamos trabajando y desarrollando con ustedes, podríamos ampliar. Para seguir, tenemos el nuevo contexto y continuando con el microvideo, vamos a tratar sobre el inicio de la existencia legal de las personas. Aquí el artículo 60, estimada y estimado estudiante, realizaremos un breve análisis del contenido del artículo del Código Civil para comprender mejor las exigencias de la ley para el inicio de la existencia legal de las personas. Nos manifiesta que la criatura debe ser de nacer, la criatura debe nacer viva, es decir, presentar signos vitales para su existencia, como respiración, latidos del corazón, movimientos de músculos. Y tener, que es importante, la separación completa de su madre, es decir, que se haya cortado el cordón umbilical. ¿Por qué? Es muy importante, porque se puede manifestar que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separado de su madre, se considera como no haber existido jamás. Eso, en conclusión, lo que tenemos en el principio del inicio de la existencia legal de las personas. También podemos, como nos manifiesta o como se establece en la presentación, para comprender mejor las exigencias de la ley para el inicio de la existencia legal de las personas, lo que les manifestaba, ¿sí? Cualquiera de estos tres ítems pueden ampliar ustedes, pueden revisar lo que es en el contexto de Luis Farrell, también hace enfoque sobre el inicio de la existencia legal de las personas. ¿Por qué? Porque es un tema un poco controvertido en situaciones, porque antes de nacer o del cortar el cordón umbilical de la madre, porque no tendría ya una representación legal y porque sí, luego de este acto que se produce en el nacimiento de todos los seres humanos,
Aquí he aportado un poco también sobre unas posibles respuestas a sus inquietudes que pueden tener. En el artículo 45 de la Constitución de la República, primer inciso, dispone que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección de la concepción. Esto es manifestado. Antes de nacer cualquiera de nosotros o de los que están por nacer, tenemos la protección del Estado bajo este artículo. Pero todavía no tenemos nosotros una responsabilidad legal como seres humanos. ¿Cuándo lo comenzamos a tener? Desde que ya nos valemos por propiamente con la respiración y el sustento personal de cada uno de nosotros, en lo que aquí manifestaba. Y ya cuando ya nos valemos por nuestra propia respiración, nuestros propios latidos de corazón y nuestros propios movimientos de músculo. Cabanela también en su diccionario de derecho usual considera que el nasciturus al concebido y que aún no nace de este y de otros significados deduzca las respuestas en un contexto. La persona natural termina con la muerte. Aquí establece el artículo 64 del Código Civil. Ordinariamente la muerte natural de una persona es un acontecimiento verificable con la comparación del cese o desaparecimiento de los signos vitales y luego de la realización de todo el procedimiento para la inscripción de la defunción en las dependencias del registro civil, identificación y celebración. Este es el caso de lo que se conoce como el nombre de muerte natural. Aquí citamos varios actores, pueden leer Parragués, pueden leer Alexandre y muchos aquellos que tienen el contexto amplio de de, esta, de este tema del principio y fin de la existencia legal de las personas. Y para finalizar, tendré el gusto de exponer el tema sobre el fin de la existencia legal de las personas. Netamente en el artículo 64, la persona termina con la muerte. En el artículo 65, si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como una fractura, un incendio, una batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiera saberse el orden de que han ocurrido su fallecimiento, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento. En ninguna de ellas hubiese sobrevivido a otra. Ahí tenemos el periodo de mera ausencia. Este periodo se inicia desde el instante de las últimas noticias que se han tenido del desaparecido y termina al momento de decretarse la posición provisora o definitiva, según el caso de sus bienes. Por lo expuesto, el periodo de mera ausencia podrá durar 3 años, puesto que luego de dicho plazo es posible dictar el decreto de posición provisora, situación que hemos llamado normal, o 6 meses cuando debe terminar por dictación del decreto de posesión definitiva. Tenemos el periodo también de posesión provisora, es el nuevo periodo que se extiende desde la fecha en que se dicta el decreto judicial que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, hasta el momento de otorgarse la posesión definitiva. Y tenemos el periodo de posesión definitiva. Este último periodo de la muerte presunta comienza con la dictación del decreto judicial que concede la posesión definitiva de los bienes desaparecidos. Esto, estimados estudiantes, para mí siempre va a ser un gusto. En otra oportunidad nos volvemos a encontrar con lo que es la unidad que nos corresponde. Por mí no es más, nuevamente les indico que podemos ampliar este contexto en tutorías semanales que a nosotros nos viene bien. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.